Hola, buen día grupo de teoría y solfeo, bienvenidos a este canal. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, vamos a empezar con estos videos y vamos a empezar primero con la historia de la música, ¿sí? La historia de la música es muy importante para todo músico, porque nosotros, como ya lo dije antes, tenemos que conocer los orígenes de la música. Bien, nosotros vamos a ponernos en contexto, ¿no? Nosotros cuando estudiamos historia, ¿sí? Nosotros trazamos una línea del tiempo, ¿sí? Que es a partir de Jesucristo hacia adelante, ¿sí? Esta es la era nuestra, la era occidental, ¿no? Es toda nuestra historia, la historia de nuestra cultura. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que antes de nuestra era, ya lo sabemos nosotros, antes de nuestra era, donde nosotros empezamos a contar en la línea del tiempo cero, que es el nacimiento calculado de Jesucristo, ¿sí? Antes hubo todo un mundo, hubo toda una cultura, ¿sí? Esa cultura para nosotros, ¿no? Para los occidentales ha sido una cultura muy poco estudiada, ¿no? Para el común de la gente, ¿sí? Aquellos que han buceado en filosofía y principalmente historia, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto yo? ¿Por qué? Porque cualquier era, cualquier etapa en la historia del hombre, ¿sí? En esta historia del hombre, lo principal somos nosotros, disculpen mi dibujo, es el ser humano, ¿sí? El ser humano, por más que seamos de distintas, no me gusta decir esa palabra raza, yo nunca me gustó, ¿no? Pero para ser más entendibles, somos todos seres humanos, de cualquier especie de seres humanos somos todos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos sentimientos, que los queremos volcar, tenemos nuestra... Si bien la cultura nos forma de alguna manera, si la cultura nos forma de alguna manera, todos tenemos algo que nos hace único, así como la huella dactilar, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo que le pasaba a los griegos 500, 600 años antes de Cristo. Los griegos en ese momento de búsqueda de un mundo nuevo, de buscar la verdad, ellos sentían, no sé, un día se levantaban enamorados, con mucho amor, otro día se levantaban con odio, otro día con otro temperamento, y ellos a todo eso se lo atribuían a un dios, a la diosa del amor, Venus, a Marte, al dios de la guerra, ¿sí? Bien. También si nosotros vamos más adelante, ¿no? Ya en la época moderna nuestra, los grandes escritores, por ejemplo como Rousseau, él ya hablaba en su tiempo, ¿sí? De que el hombre era un ciudadano del mundo, era el humus de la tierra, ¿sí? Él ya predecía una modernidad, bien, esa modernidad que nosotros la estamos viendo ahora en la actualidad. Antes, por ejemplo, tiempo atrás, los que eran de México eran todos de la cultura del mariachi, de todo el folclore local. Los de Argentina del folclore nuestro, la samba, el tango. eh, Colombia no sé, digamos, de la cumbia, del vallenato. No quiero hablar mucho de lo que no conozco, pero ustedes me entienden. Ahora bien, con esto de la modernidad, hoy estamos todos más cerca, ¿sí? Todos compartimos una cultura diferente, un cono que nos va uniendo a todos, ¿no? Por ejemplo, hoy quien no conoce, si yo hoy de acá, desde el sur del continente, nombro a un cantante, ustedes lo conocen, porque ya compartimos gustos, ¿sí? De hecho, es que yo esté haciendo este video y por ahí haya una persona de México, como me escriben de otros canales, o viceversa, que yo a veces me hablo, ¿por qué? Porque nos estamos uniendo, ¿no? Estamos en un nivel que nos estamos uniendo. Bueno, pero bien, entonces, antes, ¿sí? De la era nuestra, ¿sí? Había todo un mundo. Bien, vamos a empezar primero con la historia de la música tradicional, ¿sí? En el siglo XI, ¿sí? La iglesia tenía el predominio de todo lo que era lo cultural, todo lo que, todo lo que llevaba el gen de lo que conocemos ahora,
de, de la música, no solo de la música, sino en otros aspectos también. Pero bueno, esto no es principalmente historia, es solo historia de la música, ¿bien? En el siglo XI, un clérigo de Arezzo, ¿sí? Era un especialista en el tema de la música. Él se dedicaba por orden de los diferentes cargos de la iglesia, él tenía la parte que era de la parte religiosa, de la parte de los cantos, de la parte de las alabanzas, ¿sí? Entonces este clérigo era un especialista, era un estudioso que estudiaba la música, ¿sí? En ese tiempo se conocían las notas, pero no se conocían con el nombre que nosotros conocemos ahora. Las notas existían, pero las conocían a través del tracto vocal, de una altura, de elevar la voz, no había un código concreto. Entonces D'Arezzo se encuentra que cuando él creaba una melodía, él la tenía que enseñar y a su vez la tenía que pasar a otros coros, ¿no? Entonces, como no había algo escrito, un documento que lo lleve tal cual era, se encontraba que esa obra se modificaba y perdía el carácter que él le había querido dar. Bien. Entonces, ¿qué hace este monje? Toma una línea y empieza acá a anotar las notas musicales, más o menos a una altura o a otra, de acuerdo a un tracto de voz. Bien. Este monje, trabajando en esto, en la escritura y también haciendo melodías, un día recibe un verso, un poema dedicado a San Juan Bautista, Anquet Amplacis se llama los versos en latín, se le atribuyen al diácono Pablo, que era unos versos en homenajes a San Juan Bautista. Bien, le impactó tanto este poema, ¿sí?, que él le puso una melodía. Bien, mi latín no es bueno, ¿no? El poema en sus versos tiene el primer verso que dice Anquet Amplacis, ¿sí? Entonces, él una vez que creó esta melodía, que le gustó mucho, decide ponerle nombre a las notas musicales, porque en ese momento no tenían nombre, ¿no? Entonces, ve este verso que le impactó tanto y toma la primer sílaba de cada verso, ¿sí?, para ponerle el nombre a las notas musicales. Bien, entonces toma el primer verso que dice Anquet Amplacis, ¿sí?, toma la primera sílaba y pone la palabra ut, ¿sí?, para darle un nombre a la primera nota musical. Va al segundo verso y el segundo verso dice resonare antiblis, perdón en mi latín, ¿no? Entonces toma la primera sílaba del segundo verso y le pone el otro nombre a la otra nota musical. Va al tercer verso y el tercer verso mio do santoro, algo así en latín. Entonces le coloca a la otra nota musical, le coloca la sílaba como nombre del primer verso. Va al cuarto verso en facto di che vole, algo así. Búsquenlo ustedes si ustedes quieren profundizar un poquito más, porque no quiero entrar directamente en historia, hace mucho tiempo de esto. Bien, le pone la primera sílaba de ese verso que es fa. Va al quinto verso y se encuentra con soli di polluti, ¿sí? Entonces le pone sol a la otra nota musical. Bien, va al otro verso y el otro verso dice diarractum, ¿sí?, que se escribe con la y le pone a la sexta nota. Bien, ¿qué pasa? El último verso dice de Santi Dionis, ¿sí?, de Santo Dios o algo así parecido, ¿sí? Pero y ahí toma la primera sílaba y la primera sílaba es sí. ¿Ok? La primera sílaba es sí. Bien. Cuando D'Arezzo mira, ¿sí?, se encuentra con que le puso nombre a las notas musicales. Ut, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Bien? ¿Qué sucede? En ese momento,
en ese momento de la historia, siglo XI, la nota si era una nota resistida. Era una nota resistida, ¿por qué? Porque se entendía en ese tiempo que era la séptima y el número 7 se le atribuía al diablo, al demonio, ¿no? Bien, después cuando entremos en teoría de la música vamos a ver por qué el significado del 7. Bien, D'Arezzo presta atención a lo que él había elaborado y se da cuenta que desde la primera nota, la nota inmediata que lo seguía estaba en un tracto más alto de la voz, que la otra nota que lo seguía estaba en otro tracto más alto de la voz, y así sucesivamente, ¿sí? Que las notas, como él las había puesto, como coincidían con el verso, tenían un tono más alto, ¿sí? Bien, entonces él, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vuelve a su trabajo, en el cual trabajo que él estaba trabajando cuando le aparece este verso, y a esa primera línea que él tenía, por ese momento que él trabajaba con esta línea, al notar las alturas, ¿sí? Y al usar ahora todas las notas para hacer una melodía muy parecida o que tenga el mismo éxito para él de que la melodía que le había puesto a este verso, le agrega 3 líneas más, ¿sí? Le agrega 3 líneas más, ¿ok? Entonces él acá empieza a hacer las notaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá en la primera pone, un ejemplo es pone ut, acá pone re, pone mi, ¿sí? Va escribiendo el verso con el tracto vocal, ¿sí? Acá ya aparecen dos cosas en las músicas que a ustedes les es familiar, ¿sí? D'Arezzo empieza a escribir música, un poco parecido como la parecemos ahora, y empieza a ensayarla de este modo. Cuando él escribe esto y les dice, bueno, pongámosle, ¿no? En ese momento, bueno, alumnos o fieles, no sé cómo le diría bien, no recuerdo, no estuve ahí tampoco, le dice, bueno, vamos a cantar acá, en esta forma, en esta medida, como una guía, ¿sí? Bien. Esta primera forma de cantar se le dio el nombre de solmización, ¿sí? Solmización. Esto más adelante, con el paso del tiempo, después ya lo vamos a ver cuando lleguemos al siglo XV, XVI, se va a perfeccionar como lo que nosotros conocemos hoy, el solfeo. ¿Ok? Bien. Acá ya tenemos el origen de lo que es, cómo fue el solfeo, y tenemos el origen de la escritura actual en música de las partituras, el pentagrama. Penta significa 5, ¿sí? Porque después se le agrega otra línea completando las 5 líneas, ¿sí? Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. ¿Ok? Bien. A todo esto, cuando D'Arezzo perfecciona y le va dando forma al embrión de la música que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Al ver las alturas de las notas musicales, él imaginó algo lógico, un razonamiento práctico, ¿sí? De una subida de escaleras, ¿sí? La subida de escaleras, por donde uno puede subir y puede bajar, ¿sí? De acá deriva la palabra escala. Por eso nosotros cuando encontramos un grupo de 7 notas en un orden, ¿sí? Se le dice escala, ¿sí? De ahí deriva el nombre escala. Bien. D'Arezzo, ¿sí? Tengamos en cuenta de que estamos hablando en la Edad Media, ¿sí? La Edad Media
Eh, Era una época donde la ciencia estaba avanzando y la iglesia tenía el monopolio, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? No estoy hablando de religión. Todo lo que se decía no se podía comprobar por medio de algo, de algo sustancial, ¿no? Por ejemplo, la iglesia decía, no sé, como ellos decían, nosotros somos el centro del mundo, ¿sí? Dios creó el universo para nosotros, ¿sí? Era una verdad. Ahora bien, cuando apareció Copérnico, apareció Galileo Galilei, con los nuevos descubridores de la ciencia, del telescopio, de la astronomía, se dieron cuenta de que no era así, que nosotros no éramos el centro del mundo, ¿bien? Entonces iban pasando todas esas controversias y esos cambios culturales hicieron de que, por ejemplo, la nota sí, que era considerada en ese momento la nota del diablo, empieza a ser un poquito más aceptada, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo respondía a un cambio cultural, ¿no? A los procesos de ese momento. Bien, ahora bien, ¿qué sucede? Ahora vamos a ir un poquito más para atrás, ¿sí? Vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a borrar esto. Total, después ustedes vuelven el video. Vamos a ir un poquito más para atrás antes de seguir avanzando. No sabría cómo empezar, déjenme un segundo porque esto es en crudo. A ver, desde la época cero que nosotros, nuestro calendario gregoriano, que vamos manejando hacia adelante, tenemos que hacia atrás hubo un mundo, ¿sí? Al momento del nacimiento de Jesucristo, Sócrates, Platón, tenían 550 años, ¿sí? Ya hacía 550 años que habían existido, ¿sí? Y 700 años, más o menos, 600 y pico, 700, ya la gente de Grecia había pensadores. De hecho, si ustedes bucean en la historia, se van a encontrar con los 7 sabios de Grecia, ¿sí? Entre esos 7 sabios de Grecia, había que eran filósofos. Había un filósofo, por ejemplo, Tales, que era de la isla de Mileto, ¿sí? Él, 700 años antes de Cristo, predijo un eclipse. Después había otro filósofo. Filo es el amor a la verdad, es la búsqueda de la verdad. Había otro filósofo que ustedes lo conocen hoy como un matemático, que era Pitágoras. En sí era un filósofo que buscaba, a través de las matemáticas, buscaba la verdad. Bien, ahora ya para ir terminando con este video, vamos a ver. Pitágoras, en aquel momento, descubrió la importancia de lo par y lo impar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pitágoras, al descubrir la importancia de lo par y lo impar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, disculpen el dibujo, tenemos 4 naranjas perfectas, ¿sí? Tenemos un número par. Colocamos encima 3 naranjas, tenemos un número par. Colocamos encima acá tenemos un número impar. 4 naranjas, tenemos un número par. 3 naranjas, tenemos un número impar, ¿sí? 2 naranjas, tenemos un número par, ¿sí? Y una naranja, tenemos un número par. Bien, si ustedes prestan atención, acá se forma un triángulo perfecto. No como mi dibujo, obvio, se forma un triángulo perfecto. Bien, ¿vieron que si ustedes jugaron al pool, cuando ponen las pelotas del pool, que es par, impar, par, impar? Bueno, Pitágoras descubrió la importancia de esto, ¿sí? Y descubrió lo que es un triángulo perfecto, ¿sí? Con los ángulos iguales. Todo esto, estos descubrimientos, eran del mundo anterior al nuestro, al mundo cristiano, por así decirlo, ¿no? Bien.
hubo otro griego que un día pasó por un pozo grande y en ese pozo había una jabalina, un palo que alguien tiró, ¿no? Entonces él cuando pasó se dio cuenta que la sombra estaba de este lado. Cuando pasó más tarde a otra hora la sombra estaba de este lado. Al otro día él fue y se dedicó a estar todo un día ahí y se dio cuenta que la sombra hizo un círculo. ¿Bien? Ese filósofo, que ahora no era un filósofo, ese estudioso, ¿no? Se dio cuenta de que dio las bases para que otros inmediatamente se den cuenta que la Tierra era redonda. O sea, esta cultura anterior sabía que la Tierra era redonda mucho antes de Colón, ¿sí? Mucho antes que la era nuestra. ¿Bien? Ahora bien, vamos al tema nuestro, al tema que a nosotros nos interesa. En algún momento, alguien tomó una cuerda, después vamos a explicar un concepto un poquito más importante, pero ahora vamos de a poco, como yo lo dije, vamos a ir despacito para que queden bien los conceptos. Y la hizo sonar a la cuerda. Esta cuerda emitió un sonido, ¿sí? Emitió un sonido, lo que hoy conocemos nosotros como un armónico en una amplitud. Bien, ¿qué pasa? Decidió dividirla a la mitad y hacer sonar la otra mitad. Y se dio cuenta que era otro sonido muy parecido. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto fue pasando en el tiempo, el hombre va perfeccionando, hasta que llega otro, o el mismo. Cuando yo digo el mismo, me refiero con la misma idea, no la misma persona, ¿sí? Con la misma idea. Bien. Toma la misma cuerda, la misma extensión de la cuerda, y decide no dividirla al medio para sacar otro sonido. Busca, y de esa casualidad se encontró invertido con una quinta parte, ¿sí? De la cuerda, una quinta parte de este lado, ¿sí? Y hace sonar primero la cuerda en su extensión, él encuentra un sonido y un armónico, ¿sí? Y en vez de dividirla a la mitad, porque ya sabía que iba a encontrar el mismo armónico, pero en otra amplitud, decide tomarla más o menos una quinta parte. Y se da cuenta que tiene un sonido distinto, ¿sí? Tiene el mismo armónico, comienza con el mismo armónico, que en ese momento él no le decía armónico, eso le fue poniendo la ciencia después, le estoy hablando del descubrimiento, ¿no? Pero iba cambiando y tenía un sonido distinto. ¡Oh! Qué descubrimiento tan simple pero tan importante, ¿no? Entonces, a esta misma cuerda, ¿sí? A este mismo espacio de cuerda, en vez de dividirlo a la mitad, porque él ya preveía que si lo dividía a la mitad iba a encontrar el mismo armónico como le pasó con la entera, decide avanzar con una quinta parte, ¿sí? Entonces ahí encontró la base del mismo armónico, pero con otro sonido distinto. ¿Ok? Que se entiende, ¿no? Lo que estoy explicando. ¿Qué sucede? Se dieron cuenta que si ellos tomaban una cuerda y la dividían a la mitad, siempre iban a encontrar el sonido parecido, un mismo sonido. Ahora, si en vez de ir por mitades, ellos tomaban un entero y avanzaban por quintas, siempre iban encontrando un sonido distinto, en el cual provocaban una melodía un poco más agradable, ¿sí? Una melodía en el cual se podía componer algo que no sea tan monótono, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que descubrieron estas personas
600, 500 años antes de Cristo, si nosotros lo trasladamos a la actualidad, dividir una cuerda a la mitad, ¿sí?, es avanzar por octavas, ¿sí? Un sonido, ustedes presten atención, justo no puedo desenfocar, yo tomo un do, voy por octavas. Es el mismo sonido con una amplitud, ¿bien? Cuando ellos fueron a una quinta parte, se dieron cuenta que el sonido era distinto. Yo ahora voy a avanzar, voy a tomar una octava y voy a avanzar por quintas partes. ¿Se dieron cuenta? Avanzamos por quinta, ¿sí? En un mismo rango musical avanzamos por quintas. Bien, permiso. Mi fuerte no es la guitarra, pero para terminar con un ejemplo. No miren la guitarra. Acá nosotros vamos a ver una cuerda, ¿ok? Vamos a ver una cuerda, ¿sí? No miren la guitarra. Miren la cuerda, bien. Si yo la cuerda, esta es una cuerda de mi al aire. Es una cuerda de mi al aire. Si yo la divido a la mitad, traigo un metro, la mitad está justo acá. ¿Sí? Acá tengo la mitad. ¿Sí? Mi al aire, la mitad. Acá tengo una octava. ¿Sí? Acá tengo una octava. Si yo la divido una quinta parte invertida, acá tengo la quinta de ese mi. Fíjense en lo distinto. Acá mi, al aire, el mi, tiene el mismo armónico pero suena distinto, ¿sí? Si ustedes van a la cuerda de abajo, tienen una guitarra, tomen, tomen la de abajo, que es la quinta cuerda empezando de abajo, y ustedes no miren los trastes, fíjense en las medidas que yo les di acá en el ejemplo. Acá van a encontrar la al aire, acá van a encontrar el otro la, que es octava, que tiene un armónico muy parecido, pero suena en otra amplitud, y acá van a tener la quinta de la, que suena parecido pero es distinto porque es el armónico, es el mismo armónico pero va cambiando más pronto, ¿sí? Bien, acá vamos a finalizar este video, después vamos a pasar al otro video donde nos vamos a extender un poco, donde vamos a terminar esta parte, y yo quiero que me escriban si les quedó grabado el concepto. Bien, ¿qué es lo que descubrieron el embrión en ese momento? ¿Sí? Ya 500, 600 años antes de Cristo, ¿sí?, ya se conocían, si bien no se nombraban de esta manera, las octavas y la importancia de las quintas. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? En el mundo antiguo, ¿sí? En el mundo antiguo ya se conocían, ustedes habrán visto en películas a Nerón tocando un arpa, ¿bien? Como ellos tocaban un arpa. Los romanos también se dedicaron a la música, de hecho los romanos, si bien no eran muy expertos en los instrumentos, cantaban, ¿no? Y ellos, los especialistas romanos del canto, habían notado la diferencia de la voz del hombre y de la mujer. Entonces creían que era una cuestión de género, es una cuestión de género, pero creían que estaban relacionados los testículos del hombre, que estaban relacionados con las cuerdas vocales. Entonces, para que el hombre llegue al mismo tracto vocal que una mujer, le cortaban los testículos. Ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de los famosos castratis, ¿sí? Bueno, los castratis eran aquellos que eran castrados por los romanos y los hacían cantar para lograr una melodía. Bien.
Todos estos conceptos ustedes como músicos lo tienen que tener incorporado, lo tienen que saber. Bien, vamos a un último concepto. ¿Vieron cuando ustedes ahora toda la música de antes se hacía por intermedio de cuerdas? Después, bueno, se fue descubriendo el instrumento de viento, que después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No es que no los incorpora los que tocan instrumentos de viento, por favor, ¿eh? Pero es para hablarlo un poquito más adelante. Cuando Nerón tocaba esa famosa arpa con las cuerdas, ¿sí? Bien, los sonidos eran distintos. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían eso que yo les comenté antes, sabían cómo dividir una cuerda, dividirla por quintas y por octavas dándole una tensión. Ahora bien, si ustedes, yo ahora no puedo ir acá a la vuelta a la otra habitación, tengo un piano vertical. Si yo les muestro el piano vertical, como todos los pianos, tienen dos arpas, ¿sí? Y acá están las cuerdas, ¿ok? Acá están las cuerdas. Que cuando vos acá tenés el teclado, vos accionás una tecla, la tecla pasa un martillo y un martillo la golpea. Ahora que vos elegís. Bien, todas estas cuerdas están hechas con el pensamiento que yo les dije, bueno, que fue un descubrimiento de Pitágoras. Bien, por eso ustedes hoy, cuando empiezan a estudiar música, escuchan la palabra arpegio, ¿sí? Arpegio es, por ejemplo, un acorde tocado en un orden diferente, ¿sí? Que se puede repetir una, se puede repetir otra nota o otra cuerda. Hace un arpegio, ¿sí? Yo te hago un arpegio de do, te puedo hacer primera, quinta, primera. Bien. Arpegio viene de la palabra arpa, ¿sí? De eso viene. Arpegio viene de la palabra arpa. Si ustedes miran un piano de cola y ustedes lo paran, ¿sí? Ustedes lo ven de costado así, ¿no? Disculpen mi dibujo, no soy dibujante, pero si ustedes lo paran ven un arpa, porque lo que está acostado es un arpa, que en vez de tocarla con las manos, se toca con los martillos, ¿sí? En el piano. Bien, en el siguiente video vamos a seguir del siglo XI hacia adelante, ¿sí? Ya vamos a entrar en las notas musicales como ustedes las conocen, con el embrión. Bueno, todos estos conceptos ustedes lo tienen que saber. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, también, ¿no? El saber nunca está de más, de que hubo una biblioteca que era la Biblioteca de Alejandría, donde estaban todos estos conocimientos que yo les dije ahora, más otros más importantes sobre la geografía del mundo, que fueron destruidos. Eso fueron destruidos. Bueno, no estoy hablando de religión, yo estoy poniendo en contexto y hablando de historia, porque estamos hablando de historia de la música. Fueron muchas cosas que fueron eliminadas y se quiso hacer un mundo nuevo a través de los ojos, bueno, de los que dominaban en ese momento. Bien, para que ustedes puedan no dar fe de lo que yo digo, no necesito que den fe, yo quiero dar testimonios de lo que yo hablo. No sé si, para terminar, no sé si ustedes alguna vez han ido a un cementerio y han visto esa famosa cruz, hay una cruz de hierro, ¿sí? Hay una cruz de hierro, que atrás tiene un aro, en la espalda. También hay cruces de cemento, ¿sí? Si ustedes prestan atención, que atrás tienen como unas alitas, ¿bien? ¿Sí? Bueno, estas cruces, que seguramente ustedes las habrán visto, ¿no? Porque Sudamérica, nosotros vamos guardando cosas. De hecho, acá en Moreno, todo lo que es la zona oeste de la provincia, en todo el país, en toda la Argentina, se conservan esas cosas, ¿no? Cuando ustedes ven esta cruz, acuérdense de este video que estamos comentando ahora. Esa
es una cruz rúnica, ¿sí? Este era el símbolo del mundo antiguo, del mundo anterior al mundo cristiano, ¿sí? Porque ellos creían de que el hombre nacíamos, volvíamos a renacer, ¿sí? Que toda la vida era un círculo, íbamos y volvíamos, ¿sí? Nacíamos, moríamos y volvíamos, ¿sí? Hasta que llegó la era cristiana y el símbolo del cristianismo fue la cruz, que marcó un final. Ya está, no hay más nada. Ya no se va ni se vuelve. Ahora a partir de acá, uno nace, muere y no vuelve más. Pasa a otro plano. Bien, y ahí toda la liturgia, cada uno, no estoy hablando de religión, estoy hablando de historia. Bien. Llegó un momento que la guerra entre estos dos mundos, ¿sí? Por prevalecer, hizo una paz. ¿Sí? Hizo una paz. Entonces, juntaron los dos símbolos. Juntaron el símbolo del mundo anterior con el símbolo cristiano, el símbolo de la cruz. ¿Sí? Por eso este símbolo significa la paz, que fue siglos y siglos atrás. Bien, esta se llama una cruz rústica, ¿sí? Que significa que a partir de este momento, cuando los cristianos levantaban esta cruz, es porque ya había pasado esa guerra santa o eso que como la llamaban. Vuelvo a repetir, yo estoy hablando de historia, lo estoy poniendo en contexto. Bueno, en el próximo video seguimos con lo otro, que ya vamos a ir entrando en tema. Pero yo pienso que hay cosas que todo músico la tiene que saber, o toda persona, ¿sí? La tiene que saber. Bueno, cualquier comentario, bueno, háganmelo, yo voy a tratar de contestarle. Y bueno, nos vemos en el siguiente video que ya está acá en el canal. Gracias.